Vamos a ver el fundamento de la perspectiva de cuadro inclinado con Google SketchUp. Dibujamos, por ejemplo, un rectángulo, lo extruimos y lo convertimos en una figura tridimensional, en un prisma. Con la ruedecilla nos movemos en el espacio y ahora lo que vamos a hacer es girar la figura, ¿no? Entonces cogemos, seleccionamos con esta flecha toda la figura y ahora le damos a girar, marcamos aquí un punto y ahora cogemos otro punto y lo giramos un ángulo cualquiera. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, otro rectángulo que va a ser el plano geometral, el plano del suelo, y por último un último rectángulo que nos va a indicar, vamos a hacerlo algo más grande, nos va a indicar la inclinación del plano. Entonces vamos a borrar esta línea y ahora extruimos este cuadrilátero de manera que convierto esto en un cuadro inclinado. Entonces vengo por aquí y ahora, pues ya para concluir, pues lo que voy a hacer es aquí hacer esta línea, le pongo para que no me corte el encuadre, me pongo aquí y hago esta línea. Bueno, una vez que tengo esto ya puedo eliminar estas líneas, entonces tengo estas tres y estas dos. Tengo ya el plano inclinado y ahora si quiero elimino también esto y esto. Voy a eliminar esto y por último haciendo una línea ya cubro aquí todo este plano. Por último vamos a darle a la figura distintos colores a sus caras para diferenciarlas también en su proyección aquí, por lo menos las visibles. Y vamos por último a darle aquí, por ejemplo, naranja para esta cara. Entonces tenemos ahí la figura. Vamos a poner en colores, vamos a ver por aquí, vidrio y espejos. Bueno, pues ponemos por ejemplo esto para el cuadro, con lo cual se hace traslúcido. Bueno, una vez que tenemos esto, también podemos hacer un perfil que nos va a facilitar aquí la visualización lateral. Entonces dibujo aquí, por ejemplo, este perfil y le doy cierta altura. Es más fácil dibujar el prisma y luego eliminar que dibujar el plano, ¿no? Entonces tenemos ya esto, quito estas líneas y convierto esto en un plano. Quito esto y quito estas dos. Y por último estas dos. Aquí tenemos la intersección de los dos planos. Por último represento aquí la posición del horizonte para este plano, pero recordemos que ahora en el cuadro inclinado ese horizonte va a variar, ya que vamos a ver, tengo aquí por ejemplo esta línea, sigo la dirección del eje rojo, voy a hacerla corta para que me quede perfectamente visible la figura. Entonces voy a copiar esto, voy a copiar por ejemplo esta línea y la pongo aquí. Voy a copiar ahora por ejemplo esta línea y la pongo aquí. Entonces tengo esas dos direcciones que me definen las fugas de la figura. Entonces tengo ahora aquí esta línea que me define la posición de la otra fuga. Elimino las líneas que sobran y ya tengo ahí la posición de las fugas. Ahora hago lo mismo con la vertical. Como son líneas verticales, puedo trazar una línea azul que me define el eje vertical. Por lo tanto ya sé la intersección con el plano este, ¿no? Bueno, tengo entonces ya la proyección del cuadro. Sobre la proyección del cuadro tengo las fugas y ahora efectivamente que esas son las tres direcciones de la figura, ¿no? Por último podría alinear este punto, por ejemplo, con cada uno de la figura. Ahora otra vez este punto con este. Ahora ese mismo punto con este de aquí y así con todos, ¿no? De esta manera pues me va marcando aquí, le voy a suprimir, me va marcando los puntos donde se transforma ese cuadrilátero en esta perspectiva, ¿no? Entonces tenemos estas dos líneas, en realidad son las que siguen esta dirección e irán a esta fuga, o sea que las dos irán a esta fuga, ¿no? Entonces cada vez que cuadramos, cerramos
las formas pues nos hace planos, ¿no? Aquí lo que nos interesa, a ver, esa línea no es la que hay que borrar, sino el plano. Nos interesa ver que esa es la perspectiva de esta línea, ¿no? Ahora tenemos esta que será una línea vertical, o sea que tendrá la inclinación realmente, tendrá la inclinación de esta línea donde corta ahí arriba, pues esta irá al mismo punto, irá exactamente a esta fuga. Como vemos es la línea rosa, ¿no? Por lo tanto ya podemos borrar esta y verificar que efectivamente ahí tenemos ya el cuadro inclinado. Esto en el perfil nos facilitaría todas estas proyecciones, ¿no? Bueno, vamos a hacer alguna más. Entonces, si por ejemplo alineamos estos dos puntos, pues tenemos ahora aquí en esta alineación estos dos nuevos planos, ¿no? Que me definen aquí este punto y este, que irá a esta fuga, y luego este punto y este que irá a esta otra fuga, con lo cual ya tengo aquí pues todos estos planos que definen esas líneas. Entonces pincho en los planos, los voy eliminando, ya que los planos realmente no existen, aunque él los vaya cerrando todos. Ahora, bueno, esa línea no quería hacerla, quería hacer el plano, no la línea. Bueno, ahí el hecho de que me defina todo el plano al pinchar en esta línea quiere decir que aquí hay algún hueco. Bueno, pues nada, tendremos que dejar esa línea así. Bueno, ya para concluir, tenemos entonces que estas dos líneas, vamos a dibujar la línea que viene hacia este punto y ahora la línea que va por detrás también hacia ese punto. Con lo cual tendremos la perspectiva de las dos de atrás, ¿no? Vamos a eliminar también estos dos planos superiores, ya que eso serían líneas, lo que nos interesa, no los planos que definen cada triángulo. Y lo mismo, ahí tenemos ya esto. Bueno, ya para concluir decía que si por ejemplo alineaba este punto con el punto de vista, pues tenía ahí otros nuevos planos, ¿no? Entonces vuelvo a eliminar planos que definen conjuntos de 3 puntos y ya tengo entonces la proyección de este punto, ¿no? Vemos que según nos vamos acercando, pues esta sería, ahora por aquí irá la línea hacia abajo, ¿no? Tendremos ya ahí la perspectiva de la figura. Entonces la línea que va hacia abajo tendremos que unir la fuga con ese punto. Como vemos, todas las verticales concurren en el punto inferior, ¿no? Pinchamos ahora aquí y ya tenemos casi completa la figura. Bueno, para concluir venimos aquí, cogemos este punto y trazamos aquí esto y ya tenemos ahí al completo la perspectiva. Entonces tenemos los colores, tenemos por ejemplo el rojo, que era esta cara lateral, entonces corresponderá aquí a esta vista. Entonces ya cogería el color rojo y le daría aquí esa cara roja, ¿vale? Luego tenemos la cara lateral, esta, que para diferenciarlo del rojo es naranja, apenas se diferencia. Vamos a darle, por ejemplo, este violeta. Bueno, pues correspondería aquí a este violeta. Y por último, la cara superior verde correspondería aquí a esto, pero todavía no está cerrada esa línea, entonces tendremos que hacer una línea que venga de aquí a aquí. Eliminamos aquí esto y ahora tenemos ahí ya la línea y en consecuencia podemos darle ya el tono de color. Entonces tenemos aquí el verde y vengo y pincho aquí la cara verde. Bueno, efectivamente esa es ya la perspectiva, este punto, esta línea ortogonal que sigue la dirección esta, no nos interesa, la vamos a quitar. Sí. Bueno, tenemos los 3 puntos de fuga, tenemos la alineación de la figura espacial con la figura del cuadro inclinado y ese sería el fundamento de la perspectiva del cuadro inclinado, ¿no? Una vez que ya tenemos la configuración espacial, vamos a quitar esta línea
Entonces vamos a trabajar con las tres vistas para ver cómo obtendríamos la perspectiva, ¿no? Vale. Entonces dibujamos, por ejemplo, nos ponemos en cámara en proyección paralela. Ahora es más fácil copiar las figuras. Movemos con el encuadre y tenemos que esta es la perspectiva que aparecería realmente como perspectiva de cuadro inclinado de ese objeto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es ahora partir de este plano, ¿no? Y en este plano vamos a proyectar un perfil, ¿no? Pues habría que proyectar esto y proyectar todo esto, ¿no? Y bueno, para no hacerlo podemos, por ejemplo, coger y colocarnos en las vistas correspondientes. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí esto que lo voy a girar. Vamos a girar esta figura. Entonces cojo para tener la planta, selecciono todo. Pues al seleccionar todo, ahora hago un giro. Coloco aquí, por ejemplo, esto y lo giro aquí 90 grados. Bueno, ya lo tenemos en una posición que correspondería a la planta de la figura, ¿no? Bueno, ahora una vez que tenemos esto, nos interesa tener esto en verdadera forma, ¿no? Entonces voy a hacer un giro de manera que si, por ejemplo, tapo esto con un plano, ahora puedo seleccionar todo y vengo a giro, cojo aquí esta figura, cojo este ángulo y coloco esto de manera que venga a parar aquí en el eje verde. Bueno, pues ya tengo, quería colocar esto de manera que en proyección en planta estuviera ya en verdadera forma y entonces detrás aparece en una proyección ortogonal el cubo. Bueno, por último ya solo tengo que girar esto en dos proyecciones y hacerles giros de 90 grados. Entonces cojo y selecciono toda la figura, vamos a variar el encuadre, entonces selecciono todo y la copio. Entonces vengo a copiar con control y muevo así y me muevo hacia aquí. A ver. Aquí lo tenemos. Vale. Bueno, pues ya tenemos la planta. Ahora vamos a girar esto 90 grados. Entonces vengo aquí, selecciono todo esto y ahora vengo al giro, cojo este punto y ya lo coloco aquí a 90 grados. Bueno, pues ya tengo las dos vistas. Por último puedo seleccionar todo esto. A ver, selecciono todo esto y lo copio dándole a esto y a control en la dirección del eje rojo. Vale, tengo ya esa última vista, me pongo en esta otra proyección, varío el encuadre y por último voy a girar esto. Estamos así en planta, entonces me interesa girarlo respecto a una vertical. Entonces voy a hacer aquí el cuadrilátero y le doy altura y ahora selecciono todo esto. Vale, y ahora hago el giro a 90 grados. Entonces coloco aquí el eje, coloco este punto y ya lo tengo ahí girado a 90 grados. Con lo cual ya tengo las tres vistas tal cual quería, ¿no? Entonces me coloco en planta y ya tengo las tres proyecciones, ¿no? Entonces vengo aquí, selecciono esto, ya no me sirve, desplazo esto, cojo todo, lo desplazo para agrupar y verlo mejor.
Pues cojo y lo desplazo en esta dirección y lo mismo. Cojo esto y lo desplazo de manera, desplazo esto y lo coloco, por ejemplo, aquí. Bueno, ahora me puedo acercar y efectivamente ahora veo ya el fundamento espacial del ejercicio y su construcción, ¿no? Tenemos por un lado una figura que está girada en un plano inclinado, tenemos su proyección, esto tenía que ser vertical, aquí es lo que falla, esto debe aparecer en una proyección vertical, entonces deberemos de girarlo más, ¿no? Entonces seleccionamos todo esto y ahora venimos al giro aquí y esto lo colocamos aquí en vertical. Ahí está, ahora sí. Vale, entonces colocándonos en planta, ahora sí que realmente la inclinación se ve en planta, en alzado y en perfil. Entonces el fundamento es simplemente esto, lo dibujamos, hacemos el giro de esta figura en un plano inclinado y tenemos el prisma. Este prisma lo alineamos con el centro de proyección, los puntos de corte los subimos aquí. Ahora aquí dibujamos también el plano inclinado con la línea de tierra, el plano de cuadro, el punto de vista, alineamos los puntos y los tenemos aquí. Entonces por estos puntos hacemos horizontales, por estos puntos hacemos verticales, la intersección de ambos me da el punto. Entonces ya para concluir, hagamos el ejemplo con un punto. De esta manera podríamos obtener ya la perspectiva del cuadro inclinado, ¿no? Nos acercamos un poco, vamos a ver que es cierto. Entonces yo, este punto de intersección, voy a coger por ejemplo el que corresponde, esta línea ya la puedo borrar, que ya no me vale. Entonces decía que iba a coger por ejemplo el más saliente es este, ¿no? El más saliente es el punto de arriba, entonces me acerco y hago por aquí una línea horizontal. Esta línea sigue esta dirección, vale. Y ahora el punto más saliente corresponde a este, entonces me acerco, corresponde a este punto, entonces hago una línea vertical, me muevo, hago una línea vertical, me muevo con el encuadre y ahí tengo la línea vertical. Bueno, pues efectivamente vemos que al dibujar esto en un plano inclinado y alinear esto, el plano de cuadro aparece aquí en vertical, alinear aquí estos rayos proyectantes, estos rayos visuales, la intersección del rayo visual con el plano de cuadro, tengo un punto por el que trazo una vertical. Lo mismo en el perfil, dibujo en el perfil la figura inclinada, la posición del punto de vista, la posición del horizonte, la posición de las fugas, alineo el punto, tengo este punto, hago la horizontal. En la intersección del horizontal y vertical me define este punto, con lo cual ya tendría todo, ¿no? También podría subir las fugas por aquí y las podría proyectar también por aquí. De esta manera puedo dibujar ya toda la perspectiva entera del cuadro inclinado, ¿no? De cualquier figura en perspectiva de cuadro inclinado.